Bueno, se reinicia la sesión. Le damos la bienvenida al señor director Mojica, director de la Biblioteca Nacional, para que pueda informar sobre las pérdidas de la Biblioteca Nacional. Señores congresistas, tiene la palabra el señor Mojica. Bueno, muy buenos días. Le voy a leer un pequeño cronograma de los sucesos en la Biblioteca Nacional, un poco para que tomen conciencia tanto de lo sucedido como del contexto en el que vienen desapareciendo las desapariciones de los fondos antiguos. Empecemos con el caso Archivo Andrés Avelino Cáceres. El 15/9 de 2010 se encontró en la azotea de la Biblioteca Pública de Lima 113 carpetas conteniendo aproximadamente 250 cartas dirigidas al mariscal Cáceres. Son cartas que datan de 1824 a 1921. Las cartas se encontraban en un basurero, dentro de un mueble aparentemente dado de baja. Dicho sea de paso, he recibido llamadas de una persona de la Universidad de San Marcos que me dice que esa es la modalidad con la que se suelen robar los manuscritos en otros lugares también. Los meten en el basurero y por ahí salen de la sede. El 16/9 de 2010... juramenté como nuevo director nacional, o sea que esto no sucedió dentro de mi gestión, sino un día antes. Quizás se aprovechó precisamente el momento de tránsito para realizar esto. Sin embargo, y de ahí lo preocupante, el 8/11 de 2010, es decir, 54 días después de realizado este intento de hurto, recién se me comunica de dicho hallazgo. El 9/11 del 2010, la Dirección Nacional dispone que los órganos competentes inicien las investigaciones correspondientes, o sea, la auditoría interna, asesoría legal, administración y la Procuraduría del Ministerio de Cultura. Y en la actualidad el caso se encuentra en investigación por parte de la 45 Fiscalía Penal, que está especializada en el tema del patrimonio, así como en la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios de la BNP. Las acciones que hemos adoptado con relación a esto es, obviamente, se ha informado de estos hechos a la Oficina de Auditoría Interna, la que ha recomendado que se inicien las acciones legales y administrativas, por lo que dicha oficina realizará acciones de control al área técnica encargada de la custodia de los fondos antiguos. Con el poco recurso económico que tenemos, se han adquirido cámaras para ser instaladas en las bóvedas, se han cambiado las claves de los depósitos y se ha efectuado rotaciones de personal. También se viene acondicionando una bóveda especial para concentrar el material bibliográfico y documental más valioso de la biblioteca. Se ha informado asimismo al Ministerio de Cultura de los hechos ocurridos y se ha coordinado con dicha entidad al cierre de la Biblioteca Nacional, su sede en San Borja, por un espacio de 90 días para desarrollar el inventario. Puedo añadir de que la Biblioteca Pública de Abancay sigue abierta con todas sus actividades normales, y lo mismo se puede decir del programa cultural de la Biblioteca Nacional en San Borja. Lo que hemos cerrado esencialmente es la sala de investigadores y la hemeroteca, que es donde se custodia el patrimonio antiguo. Ahora, esto tiene antecedentes históricos y es importante que ustedes lo sepan. La BNP no cuenta con un inventario completo del material bibliográfico y documental de sus fondos antiguos.
De los 7 millones de libros y documentos que la BNP custodia, 150.000 son obras que corresponden a los siglos XV al siglo XIX. Además, existen informes administrativos y de auditoría interna que dan cuenta, al menos desde el 2001, de libros faltantes en varias colecciones de la BNP que han sido donadas a lo largo de los años. En más, entre los años de 2001, 2003, 2004, 2007, 2008 y 2009, la Oficina de Auditoría Interna recomienda medidas correctivas que incluyen la realización de un inventario que todavía no se ha realizado. Hay también un informe número 1 del 2001 de la Oficina de Auditoría Interna que señala que existe un faltante de 544 documentos de la colección Raúl Porras Barrenechea y 28 de la colección Manuel Cisneros Sánchez, entre otros. La problemática de la Biblioteca Nacional tiene aspectos operativos. No cuenta con un software de gestión de bibliotecas. Eso es gravísimo. Todas las bibliotecas del mundo tienen un software especializado para poder uno darle un mejor servicio a la comunidad y para garantizar la existencia de sus fondos en las bóvedas. Teníamos inicialmente un sistema que se llamaba Sabini, que fue instalado en el año 2000, pero este fue manipulado por alguien dentro de la propia Biblioteca Nacional, generando un daño y la pérdida de más de 100.000 registros en su base de datos. Este sistema ya no está operativo. En el 2009 se adquirió un nuevo software que se llama APSISNet, que no llegó a implementarse porque en mayo del 2010 la BNP dejó sin efecto el contrato bajo un formalismo administrativo y sin aparente sustento técnico. La gente, el grupo español que ganó esta licitación nos ha mencionado que a ellos se les pidió que no hicieran el inventario de los fondos antiguos. También hay una carencia de un sistema electrónico integrado de seguridad. Es decir, tenemos una central de monitoreo deficiente, cámaras de video de vigilancia, faltan arcos de seguridad, entre otras medidas de seguridad. Y esto no permite proteger el patrimonio cultural que estamos custodiando. La falta de inventario también facilita la pérdida sistemática del material bibliográfico y esto genera un inadecuado servicio al público usuario. Gracias. Por falta de presupuesto, la Biblioteca Nacional nunca ha contado con seguros contra incendios y otros riesgos hasta la fecha. Como ustedes comprenderán, esto es gravísimo, porque ya en la década de los años 40 la Biblioteca Nacional se incendió. E incluso hay algunas fuentes que sugieren que este incendio fue producido, no fue la causante un mero cortocircuito, sino por algún motivo simplemente se produjo este daño y se perdió. Claro, un incendio es la mejor manera de borrar toda evidencia de un robo sistemático. También por falta de presupuesto aún no se ha realizado la liquidación de la obra de la nueva sede institucional en San Borja, no pudiéndose inscribir la propiedad en los registros públicos, ni figurar en los estados financieros de nuestra entidad. En cuanto a los aspectos, la problemática de la BNP, en lo que son sus aspectos normativos, el Reglamento de Organización y Funciones, es decir, el ROF, está vigente desde el año 2002 y desde el año 2006 contamos con la nueva sede central de San Borja, que ha incrementado un 70% de sus actividades y requerimientos presupuestales. En cuanto al personal,
Contamos con 315 trabajadores, 245, el decreto legislativo 276, el CAS, son 58 personas y practicantes 12. Tenemos un problema muy serio con el personal. Las bajas remuneraciones e incentivos determinan una alta deserción del personal, una escasa motivación, y la limitación presupuestal también nos impide captar a profesionales. Tenemos, sin embargo, un grupo de técnicos y de bibliotecarias de alto nivel que con una labor sacrificada, bueno, vienen laborando desde hace muchísimos años. En cuanto a los aspectos presupuestales, el presupuesto de la BNP para el año 2011 es de 14.5 millones de soles, de los cuales el 69% está orientado al pago de planillas y pensiones. El 25% está orientado a gastos rígidos y quedando solo un 5% para programas de desarrollo institucional. En el 2005, y esto es un tema muy importante, se aprobó la línea de crédito FAT para el financiamiento de equipamiento, sistema de información y gestión bibliográfica de la BNP en el marco del Convenio Internacional Perú-España. Este asciende a 4.5 millones de dólares que se ha presentado en 2 oportunidades ante el Consejo de Ministros para su aprobación, encontrándose pendiente desde el año 2007. Hasta la fecha esto no ha sido aprobado. En cuanto a las acciones previstas, está en proceso de ejecución el inventario de los aproximadamente 150.000 ejemplares del material bibliográfico y documental histórico de mayor valor de nuestra institución. La Oficina de Auditoría Interna iniciará una acción de control al área técnica encargada de la custodia de los fondos antiguos y se está condicionando una bóveda especial para concentrar los libros y documentos más valiosos. Nuestras acciones previstas es realizar una encuesta a los 7.000 usuarios investigadores de la BNP para identificar aquellos materiales bibliográficos con los que han trabajado y que actualmente ya no se encuentran en los catálogos. Asimismo, se requiere hacer un cotejo entre los catálogos parciales existentes en la sala de investigaciones. Lo que se nos ha dicho cuando recién ingresamos como Dirección Nacional hace tan solo 5 meses, es que en algunos casos los catálogos se hacían en base a ficheros y no en base a existencias. O sea que el hecho que figure un libro online en el catálogo no significa que ese libro necesariamente esté en la bóveda. Eso también es gravísimo, como ustedes comprenderán. Se tiene programado para el presente semestre la elaboración de los documentos de gestión, que es el PEI, el ROF, el MOF y el CAP, que colaboren en la modernización de la entidad. Finalmente, son los requerimientos. Necesitamos financiar la actividad de inventario del patrimonio bibliográfico y documental de la BNP, cuyo presupuesto de inversión asciende a los 500.000 soles. Tenemos que incrementar el presupuesto institucional en 5 millones de soles para cubrir las necesidades siguientes. Un déficit presupuestal de gestión que es de 1.100.000 soles. Servicios, mantenimiento y seguros, 2 millones de soles. Y gastos de personal, que es 1.900.000 soles. La nueva fuente de recursos para reemplazar el crédito FAT, este es algo que requerimos y poder viabilizar el proyecto de inversión que le dio lugar con el objeto de culminar con la implementación de la sede institucional de la BNP en San Borja, cuyo importe asciende a 15 millones de soles y para lo cual existen las siguientes alternativas. Operación de endeudamiento interno vía Banco de la Nación o aprobación de un crédito suplementario. Y por eso, como director de la Biblioteca Nacional, les ruego que por favor tomen en cuenta este pedido. Muchas gracias.
Gracias. Sí, a ustedes. Se da las gracias al señor Mujica Penillo por su informe y se da la palabra para las preguntas a los señores congresistas, pero antes le doy la bienvenida al congresista ¿cómo se llama? Saldaña. Bueno, señores congresistas, el señor congresista Jonel Escano tiene la palabra. Presidenta, muchas gracias. Saludar al director nacional de la Biblioteca Nacional del Perú. Fíjese, Presidenta, hace algunos años atrás se me encomendó investigar en el registro del Ministerio de Relaciones Exteriores la pérdida de documentos y la venta de estos documentos históricos fuera del Perú. Hallaron varios empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores y otras personas que sacaban documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores, documentos históricos, lo metían en un sobre y lo enviaban a coleccionistas privados en el extranjero ganando pues una cantidad de dinero. Se traficaba con estos bienes del patrimonio cultural del Perú. Como verá, el patrimonio cultural del Perú está haciendo agua por todo lado. Y ahora se enojan cuando los parlamentarios y nos injurian cuando los parlamentarios pedimos respuestas documentadas y serias. Respuestas contundentes que puedan corregir esto. Para algunos ministros todo está bien, todo es color de rosa, y no es así, Presidente. Mire el caso de la Biblioteca Nacional del Perú. Y cuando hicimos esta investigación en el Ministerio de Relaciones Exteriores, vinieron funcionarios y empleados de la Biblioteca Nacional y del Archivo Nacional del Perú. Y denunciaron que también había un tráfico. No estoy hablando de septiembre del año pasado, ni de octubre del año pasado, estoy hablando de hace años atrás. Y en el informe final, Presidenta, que yo me permití presentar al Congreso, recomendaba que se declare en emergencia no solamente el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, determinando incluso los responsables del tráfico de estos documentos, sino también que se declare en emergencia el Archivo General de la República y otros archivos que existen en el país. Lamentablemente, Presidenta, sobre eso nada se ha hecho. Nadie ha tomado en consideración el informe, nadie lo ha leído, absolutamente nada. Hace más o menos 3 o 4 años atrás. Nadie ha hecho nada. Y no sorprende luego que aquí ya se haya denunciado un nuevo hecho: sustracción, robo de documentos de la Biblioteca Nacional del Perú. Aquí el director, el señor Ramón Mujica, nos dice lo siguiente, que el 15 de septiembre de 2010 se encuentran en la azotea de la Biblioteca Nacional 113 carpetas conteniendo aproximadamente 250 cartas dirigidas al mariscal Cáceres. Se encuentran. O sea que su gestión verificó eso, constató eso. El 16 de septiembre del 2010, un día después, se juramenta el señor Ramón Mujica el cargo de director nacional de la Biblioteca Nacional. La pregunta es, primera pregunta, si usted constató que estos documentos estaban en la azotea, ¿qué determinaciones tomó? Porque yo veo que hay documentos de ese valor y digo inmediatamente, señor, esto no puede estar ahí, pónganlo en otro lugar, guárdenlo, cautélenlo, los empleados que tomen todas las determinaciones de ley. No nos explica usted qué pasó verificando este hecho. En segundo lugar, nos dice que el 8 de noviembre del 2010, 54 días después, se le comunica al señor director el hallazgo. No nos explica qué hallazgo. ¿Se perdieron todas estas carpetas de cartas dirigidas al mariscal Cáceres o qué otros documentos? ¿Qué hallazgo? Porque no nos explica usted acá qué se perdió, qué documentos se han perdido, qué es lo que se ha detectado, qué es lo que se ha vendido, qué es lo que se ha traficado, porque eso es importante que se precise aquí en el Congreso de la República, ¿no? ¿Y qué determinaciones se tomó? Porque aquí dice que la Dirección Nacional dispone que los órganos competentes inician las investigaciones respectivas, auditoría interna, asesoría legal, administración y procuraduría del Ministerio de Cultura.
¿Esto no se denunció a la policía? Porque era la policía, porque aquí no aparece ninguna denuncia policial. ¿Se denunció o no a la policía? Porque es la policía el que ha debido hacer la pesquisa, ubicar a los delincuentes, agarrarlos y recuperar ese patrimonio. Pero aquí solamente se ha hecho una investigación de carácter administrativa y no policial y no fiscal. ¿Cómo queda esa situación? A ver que nos explique, porque yo veo acá que simplemente se ha pasado por una cuestión muy ligera de investigaciones administrativas y no de investigaciones policiales y no de investigaciones fiscales para encontrar la documentación que se había robado. Entonces, quisiéramos que nos explique usted, porque si usted estuvo desde septiembre del 2010 y esto ha ocurrido en noviembre, el hallazgo o la denuncia, usted ya ha debido tomar las determinaciones del caso. ¿Qué se ha hecho en ese sentido y qué se está haciendo actualmente? Al par, yo sé que hay una serie de carencias de carácter presupuestal, yo las he visto, amontonados los documentos, botados en un rincón y nadie hace nada absolutamente sobre este particular. Y eso es responsabilidad por lo menos del Ministerio de Educación y por lo menos del Ministro de Cultura, que no debe hacer esas declaraciones atentatorias y respetuosas contra los congresistas cuando reclamamos algo y más bien estar trabajando en su sector, no trabajando en su sector. De manera tal que esa primera pregunta, señora Presidenta, ¿qué cosas se robaron? ¿Cuál es el patrimonio que se ha robado? Si se ha hecho una investigación, una pesquisa policial, y qué cosas se están haciendo respecto a este caso puntual de este robo, que yo creo que se puede recuperar haciendo una buena investigación. Gracias, Presidenta. Muchísimas gracias, señores congresistas. El señor les va a responder al último a todos los congresistas. Tiene la palabra el congresista Rafael Vázquez. Muchas gracias, Presidenta. Con la presentación del señor director de la Biblioteca Nacional, pareciera que hemos ingresado a un infierno absoluto, porque es de espanto la situación que se nos describe de una institución que resguarda un patrimonio de la cultura, de la civilización, de todo lo que significa el saber, el conocimiento de la humanidad, que está en territorio nacional. Y es francamente inaceptable que para todos los peruanos, que aquí creo que se ha utilizado la palabra un llamado a la conciencia, porque todo esto lo que sucede, Presidenta, debiera sacudir la conciencia de cada uno de los peruanos. No puede ser, Presidenta, que se hayan perdido fondos antiguos de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, que faltan 544 documentos de la colección de Porras Barrenechea, 28 de Cisneros Sánchez, 10 de Bustamante Cisneros, 14 libros de Paul Rivet, 66 de una colección X. Se desaparece un incunable de Erasmo de Rotterdam, publicado en 1524 en París. Faltan los originales del archivo de José María Arguedas, entre ellos algunas páginas del manuscrito del Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo. Falta software, falta medida de seguridad contra incendio, contra inundaciones, contra lo que sea. Es decir, ¿dónde estamos? Y es precisamente, este es un tema, Presidenta, que desde el Congreso de la República, y me consta, que hemos venido siempre llamando la atención del Ejecutivo a las actividades de Johnny Lescano que ha descrito. Recuerdo que tuvimos ocasión también de hacer el seguimiento a esta devolución de los libros por parte de Chile y sobre todo al patrimonio cultural sustraído durante la guerra con Chile. ¿Y qué se desprendía de ese trabajo? Primero, que estos libros devueltos por Chile debieran estar en una bóveda especial, como si lo estaban realizando o haciendo. Sin embargo, se necesitaba complementos de seguridad como el día de hoy se describen. Se requería, por ejemplo, sistemas de archivamiento o de registros digitales para poder, por ejemplo, sacar todo lo que es
el archivo de la Inquisición de Lima y que obran en Chile hasta ahora. Que se necesita, por ejemplo, la digitalización de los archivos de Gurret para poder hacer la comparación con algunos monumentos que obran, que están en las plazas chilenas y que habrían sido sustraídas de aquí del Paseo Colón y del Museo de la Exposición de aquí de Lima. Es decir, nos falta por hacer infinitas cosas y ahora nos encontramos con esta terrible información que con valentía, con entereza que debo saludar, con una actitud que debemos apoyar, lo ha denunciado el actual presidente. Pero además a eso, señora presidenta, debiera decírselo al señor director muy bien, ¿qué necesita? Asignárselo los recursos y poder hacer, digamos, y que se quede hasta ejecutar esa obra. Es decir, a partir del diagnóstico, la responsabilidad de la ejecución. Y es que siempre estamos pidiendo recursos para la Biblioteca Nacional. En ese sentido, ¿qué gestiones, en qué nivel de gestión está esto del crédito suplementario, señor director de la Biblioteca Nacional? ¿En qué nivel, qué es lo que ha respondido el señor presidente del Consejo de Ministros en relación al pedido que vienen haciendo y que desde el 2007 se encuentra para la consideración del Consejo de Ministros? Y por supuesto que se nos presente, que se nos haga llegar la información documentada de los requerimientos pormenorizados en forma de proyecto de crédito suplementario acá también a la Comisión de Presupuesto, al Congreso de la República, para poder ayudar a que el Ejecutivo pueda asignar estos recursos. En ese sentido, Presidenta, creo que la exposición no solamente cumple el objetivo de convocar la conciencia de todos los peruanos, de unirnos en una campaña de rescate de la Biblioteca Nacional, sino que además el de poder hacer de que el Ejecutivo atienda a la Biblioteca Nacional con los recursos que necesita. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Luis Galardeta. Muchísimas gracias, Presidenta, para saludar al señor Ramón Mujica, director nacional de la Biblioteca Nacional del Perú. El Perú crece 8% el PBI anual y su Biblioteca Nacional no tiene un sistema de software mínimo. El Perú crece 8% del PBI anual, pero no tiene un seguro frente al riesgo de incendio de la Biblioteca Nacional. Eso demuestra por qué aún existe el rechazo, obviamente, al actual régimen. Porque un país que crece 8% del PBI anual, y lo hemos señalado en muchas oportunidades, no podría darse el lujo del sistema de educación, porque es parte del sistema de educación pública, es parte del sistema de educación en general que maneja el Estado. Yo no voy a hacer un resumen de lo que ya ha hecho el señor Mujica, que ya he explicado. Está además, el congresista Lescano preguntaba si está denunciado, ya lo explicará el señor Mujica, está en la 45 Fiscalía, si no me equivoco, especializada en patrimonio nacional. La verdad me sorprende, porque no he visto en otro funcionario del Estado, lo cual me auno a lo dicho por el congresista Vázquez, felicitarlo de lo que es un análisis y además decirlo abiertamente sobre cómo encuentra una institución pública. Imagínense cómo estarán las demás instituciones. Lo poco que se ha hecho en esos 5 años justamente son reformas no solamente de políticas macronacionales, políticas públicas en materia de lo que viene a ser la administración pública, sino reformas desde, imagínense, que tiene el ROF del año 2002, que no está actualizado, que le falta todas las herramientas administrativas para poder tener una visión más moderna y obviamente una gestión más dinámica, que para eso sirven las herramientas administrativas internas. Bueno, ese es el Estado, pues, al que desgraciadamente nadie lo quiere enfrentar. Y repito, y esa es la diferencia de modelo económico del cual defiendo, pero que el problema no es el modelo económico, y sirve como ejemplo. El problema no es si hay una economía libre, si hay competencia, el problema es la capacidad o incapacidad, la operatividad o inoperatividad
del aparato público, de nuestras instituciones y en este caso de nuestros funcionarios, así que reitero mi felicitación. Pero obviamente, más allá de salir a explicar, salir a dar una radiografía de la situación como encuentra la Biblioteca Nacional, que ya es decir bastante, con todo lo que nos costó que se nos haya perdido tantos libros en la Guerra del Pacífico, mi pregunta va por el lado, finalmente, porque nosotros no generamos gasto. O sea, el Parlamento, a pesar que muchos ciudadanos nos miran como la esperanza para algunos temas de aumento de sueldos, de contrataciones, que lo hemos hecho en el pleno pasado y que ahora viene un pedido que seguro lo vamos a ver más tarde, nosotros no tenemos la facultad de generar gasto. Es decir, ¿cómo va la conversación con el Consejo de Ministros? Porque finalmente, a través suyo, su ministro, el ministro de Cultura, debe haber trasladado esto al Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Economía, me imagino, debe haberse visto esto en alguna reunión del Consejo de Ministros. ¿Cómo va esa reunión? ¿Cuál es la voluntad política, finalmente, que tiene el Ejecutivo frente a esta situación? Segundo punto, dentro de esta denuncia a Fiscalía, siempre que no sea un tema de informe reservado, ¿hay responsabilidades? ¿Ya se puede haber identificado? Porque definitivamente este tipo de bienes que son de absoluto valor para nosotros, no lo compra pues cualquier persona. Quien compra documentos de este tipo, como lo que hemos estado viendo hace un rato de la Universidad Yale o de los bienes nacionales, los compra definitivamente a personas que tienen la especialización en el tema, ya sea mafias, ya sean coleccionistas, pero es un tema fuerte, o sea, no es un tema que lo va a sacar cualquier persona, digamos, a venderlo a la calle. Entonces, algo deberíamos tener o alguna pista. Como tercer punto, se nos pone varias acciones obviamente de carácter administrativo y decisivas, todas van a depender básicamente de un tema de presupuesto. Sin embargo, olvidándonos del presupuesto, que debería ser, haciendo un paréntesis un poco con lo que inicié mi intervención, aunque lo voy a decir hasta el cansancio, no interesa. A pesar, haciendo un paréntesis, el tema del presupuesto, definitivamente nosotros, si todos los sectores piden presupuesto, no va a alcanzar el presupuesto. Y la prioridad dependerá de la visión que tenga cada gobernante y cada gobierno. Y la visión del mundo moderno es que en lugar de tener empresas como Petroperú para faenones, los recursos van a educación pública, salud pública, seguridad y a justicia. O sea, esas son las 4 pilares que siempre lo voy a repetir hasta que nos vayamos al Parlamento. Entonces, en esa visión, ¿qué tanto ha avanzado la Biblioteca Nacional? Porque estamos hablando de la Biblioteca Nacional con sede en Lima, me imagino cómo estará, si es que tenemos alguna posibilidad de estar en sedes descentralizadas o por lo menos vía Internet. ¿Cuánto ha avanzado con el poco presupuesto? ¿Qué tanto acceso tienen las regiones o alguna de las regiones a la información? O sea, ya tenemos claro el problema es un problema que hay robo, que se están llevando nuestro patrimonio bibliográfico, no hay presupuesto, el sistema operativo, el sistema administrativo no funciona como lo han encontrado. Eso es un tema que va a depender de la voluntad política, pero al margen de todo eso, esa problemática, solamente para información, ya contando con su presencia, aprovechando su presencia, ¿qué tanto nuestros departamentos, nuestros ciudadanos que están fuera de la capital, cómo tienen el acceso, por lo menos me gustaría saber, a esta gran gama de bibliografía que tenemos en la biblioteca? Por ahora esas son las 3 preguntas, Presidenta, reiterando sobre todo la de fondo, que es la voluntad política del Ejecutivo, porque si no, por más que el Congreso quiera hacer algo, que hecho sea de paso, Presidenta, haciendo otro paréntesis, la Comisión de Presupuestos no es pues la comisión que más reordene el presupuesto, tal como viene el presupuesto del país, para el Congreso es tal como se aprueba, y eso es un problema de falta de Senado, aunque no lo veamos así, porque cada parlamentario, es un tema que también lo hemos conversado, legítimamente, con o sin interés, está más abocado a sus temas departamentales, con todo derecho, como vamos a ver dentro de un rato otro. Entonces, mientras otros piden otra vez la contratación determinada para su determinado departamento, otros piden el hospital para su determinado departamento, no hay una visión macro en la Comisión de Presupuesto que vea estos temas. Es decir, vamos primero por la parte general, nacional. O sea, la Biblioteca Nacional pues debería estar entre los temas principales a nivel nacional. Entonces, la Comisión de Presupuesto no es la que va a enfrentar y va a cambiar, además hay un presupuesto aprobado. El crédito suplementario debería venir por el lado del Ejecutivo. Por eso por ahí va mi pregunta más de fondo. Y me está pidiendo una interrupción el congresista Rafael Vázquez, Presidenta, si usted lo
lo acepta. Tiene la palabra el congresista Rafael Vázquez. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Galarreta. Precisamente a raíz de las palabras del congresista Galarreta, se plantea la pregunta, ¿es un problema de gerencia en la biblioteca? ¿En qué medida estamos haciendo de la gestión pública la herramienta eficaz para poder precisamente lograr esas metas, cubrir o atender esos requerimientos? Partiendo además y siendo conocedores de que existe un personal absolutamente adecuado y muy bien preparado en la biblioteca, a la que no se le ha asignado los recursos ni las condiciones laborales necesarias, como por ejemplo el de la posibilidad de darle bonificaciones. Se les ha restringido bonificaciones, han habido algunos despidos de personal y he ahí otro frente en el cual debe tratarse esta necesaria reingeniería de la gestión de la Biblioteca Nacional, sumada a los recursos que se le debe dar. Creo que son las reflexiones que me suscitan esta situación realmente muy preocupante de la biblioteca. Gracias, congresista Galarreta. Continúe Le pido una segunda interrupción, Presidenta, al congresista Luis Wilson. Bueno, señor congresista Wilson, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, se ha hecho mención aquí a la Comisión de Presupuesto. Y de verdad que la Comisión de Presupuesto y el Pleno del Congreso tiene un nivel de responsabilidad en esto. No es un tema que quede exclusivamente a nivel de los gestores, porque como se ha informado, se han hecho pedidos, se han solicitado presupuestos, se piden presupuestos. Finalmente la solución a ese tema es un tema principalmente presupuestal. Tener un sistema, un software adecuado, tener empleados bien pagados, tener bóvedas adecuadas, tener sistemas contra incendios, tener toda la seguridad, cuesta plata. Y la verdad que aquí no es un tema de gestión y demostrar que este es un tema exclusivamente del Ejecutivo. Nosotros aprobamos el presupuesto de la República. Nosotros, varios de nosotros incluso somos miembros de la Comisión de Presupuesto. Y nosotros hemos escuchado muchas veces, no solamente en el Congreso, sino en los principales medios de comunicación, ¿no? Que tratan de orientar, digamos, temas de agenda política, que no hay que incurrir en gastos corrientes. Se ve mal aquello que signifique un gasto que no sea inversión pública, fierro y cemento, ¿no? Y estas son las consecuencias, ¿no? Que vamos muy bien en muchos temas que son infraestructura física, pero caray, nos descuidamos y tenemos una cuota de responsabilidad. Hay que asumirlo autocríticamente. Y lo que aquí realmente hay que señalar en presencia del director de la Biblioteca Nacional de Perú es un compromiso, por lo menos siendo miembros de la Comisión de Educación, que tiene que ver directamente con este tema, es el compromiso de que de existir un crédito suplementario, ¿no? Lo destinemos a la Biblioteca Nacional de Perú conforme se ha pedido, por lo menos para que subsane las deficiencias más urgentes que tiene. Lógicamente muchos de nosotros no va a estar porque no estamos haciendo la reelección o seguramente no serán electos nuevamente para hacer el próximo presupuesto, pero sería muy bueno generar pues un compromiso político de las partes para que cuando venga el nuevo presupuesto no se vea mal y no se traten las cosas tan aceleradamente, ¿no? Pensando que hay que a toda costa, sacrificando cualquier cosa, disminuir el gasto corriente, entre comillas, para destinarlo a inversión pública. Eso debe terminar. Lamentablemente el presupuesto general de la República, Presidenta, se aprueba de un modo tal en el que se habla mucho, semanas y semanas, en largas jornadas, todo el mundo habla, pero se toman decisiones apresuradamente, las sesiones se convierten en un torbellino al final, de la forma más abrupta y acelerada, se terminan aprobando el dictamen. Lamentablemente ha sido todos los años así y no se han podido incluir muchos temas que tienen que ver
con gasto corriente. Así es el tema, por ejemplo, el gasto que se hace en relación al capital humano, ¿no?, que debería tomarse como inversión, que es el tema de la salud, la educación, programas nutricionales, que siempre terminan escurriéndose entre nuestras manos estos temas por la forma en la cual un gran sector en el Congreso de la República ve que hay que seguir a pie juntillas esto de hacer priorizar, ¿no?, darle énfasis a la inversión en infraestructura y no necesariamente a estos otros temas, que no es mucha inversión. Comparado al crecimiento que tiene el país, realmente no es mucha inversión, y yo creo que el compromiso aquí es fundamental. La autocrítica del propio Congreso de la República y el compromiso para poner coto a este asunto, ¿no?, y proporcionar los recursos necesarios a la Biblioteca Nacional del Perú. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Gracias, congresista Wilson. Yo lo quiero decir... Yo, cuando estaba aprobándose el presupuesto nacional, yo le alcancé al ministro de Economía para que pueda considerar al menos de los sueldos de los trabajadores de la Biblioteca Nacional, para que pueda considerar, y no se ha considerado, se ha retirado. Inclusive ya estaba ya aprobado. Entonces, no es que se haya olvidado. Continuó, congresista Galardeta. Gracias, presidenta. Sí, termino brevemente, creo que ya se ha dicho todo, coincido con el congresista Luis Wilson en la autocrítica. Básicamente yo me refería, presidenta, a la visión de país, ¿no? Mientras que tenemos un país que todavía se pelea si se concesiona o no un puerto, no sé, un Estado moderno que hace un Estado invirtiendo en puerto cuando su biblioteca está como está o cuando su seguro social está como está. Entonces, simplemente es prioridades de lo que yo planteaba. Gracias, presidenta. Con esto termino la intervención. Le damos la palabra al congresista Luis Sar. Tiene la palabra el congresista. Gracias, presidenta. Yo saludo la nostalgia del congresista Wilson, que siendo parte del partido de gobierno ha tenido la oportunidad de decir en su momento en el Congreso todo lo que nos ha dicho ahora con mucha nostalgia. Bueno, estamos prestos a salir y está encargando todavía a la nueva representación nacional que asuma lo que él congresista le está pidiendo con todo gusto, presidente. Tiene la palabra el congresista Wilson. Siempre congresista Luis Sar haciendo insinuaciones que terminan haciendo que se le tenga que responder. Nosotros hemos tenido una posición siempre buscando se resuelvan temas conocidos como gasto corriente, en forma permanente. La producción legislativa que tenemos, al menos en lo que a salud se refiere, siempre ha tenido nuestro respaldo. Pero el Pleno del Congreso, lamentablemente, no ha tenido esa misma visión y hemos terminado ciertamente aprobando presupuestos que no le han dado la relevancia importante. No es un tema de nostalgia, es un tema de insistencia. Creo que esto es algo que hay que continuar trabajando para lograr de que se pueda dar prioridad a ese tipo de gasto, que puede no significar obra pública, pero que definitivamente va a ser para satisfacer necesidades urgentes, ¿no? No es que no se haya hecho nada, por supuesto que se ha avanzado. La ley marco de aseguramiento universal, ¿no?, permite, ¿no?, que se tome una mayor prioridad en inversión en salud, por ejemplo, y eso lo hemos hecho y se ha avanzado, pero es necesario hacerlo mucho más. Gracias, presidente. Continúo, congresista. Gracias, sí, presidenta. Nostalgia, autocrítica, justificación, como sea, presidenta, es parte del partido de gobierno y es parte de la bancada que ha impuesto el presupuesto que ha aprobado el Parlamento. Prácticamente los parlamentarios no hemos tenido opción a modificar las cifras, los montos que venían impuestos por parte del partido de gobierno, del actual gabinete. Pero ese no es el tema, presidenta. El tema es lo que está aconteciendo en la Biblioteca Nacional, y disculpe, presidenta, permítame saludar al director de la biblioteca. Y ya de manera puntual, presidenta, hay temas que los ha señalado en su exposición, por ejemplo, del sistema Sabini, un software para la administración de registros y de material que tiene
la biblioteca, y nos ha referido de que este software habría sido manipulado por alguna persona del interior de la biblioteca. Se dispuso alguna acción de investigación administrativa, se encontraron responsables, quién era la persona encargada de administrar este software, qué pasó, qué encontraron, cuánto costó el software. El software tenía algún nivel de seguridad, habían copias de seguridad, backups que se generaban, el software tenía algún seguro, la empresa que vendió con seguro, sí, no, ¿qué pasó con ello? ¿Y qué se hizo después? Se denunció al Ministerio Público, la policía intervino, porque también, entiendo yo que debe conocer el director que, por ejemplo, hay una división, un grupo dentro de la policía encargada con los delitos electrónicos y tienen software capaz de recuperar justamente información, datos, software, material, como es el caso que no dice que ha sido manipulado, ha sido dañado, etcétera, y se puede recuperar. Si no pueden ir también al Poder Judicial, tienen otro software, el Encase, para recuperación de archivos. Entonces, ¿se hizo o no se hizo? ¿Qué pasó con este tema? Porque decir de que hemos perdido más de 100.000 registros y solamente damos la información de manera general aquí al Congreso, y bien, gracias, ¿no? Pasó dentro de la institución y no hicimos nada para recuperar ese, es posible recuperar, salvo que los sistemas de registro, los dispositivos de registro hayan sufrido daño físico a propósito, que ya sería un tema extremadamente delicado. Bien, Presidenta, son preguntas concretas. Indiscutiblemente los temas de presupuesto que se nos plantean acá merecen algunas preguntas. Dentro del presupuesto que se nos pide, está considerado recursos, partidas para atender la adquisición de un software de administración de bibliotecas, sí, ¿no? ¿A cuánto asciende eso? ¿Cuál es el software sugerido? ¿Está considerado el sistema de seguridad con videocámaras, por ejemplo? Sí, ¿no? ¿A cuánto asciende ello? Porque hablar en forma genérica de que requerimos 1.100.000, para el tema de gestión, 2 millones para servicios, mantenimientos y seguros, sin un sustento mayor puede quedar en cifras muy gruesas y de repente no tener idea de qué es lo que se ha de atender, Presidenta. Entiendo yo que el tema está judicializado, el tema de fondo, el tema puntual. Indiscutiblemente, a la par de eso, tendrá que verse dispuesto también, en el caso particular del material que ha sido referido en la exposición, una investigación administrativa interna, y esa es la que debería de darnos a conocer si es que está permitido, si es que no si es que no afecta la investigación policial y fiscal. Gracias, Presidente, es todo. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Saldaña y concluimos con la congresista Marta Costa. Sí, Presidenta. Saludamos la presencia del señor Mujica aquí, donde nos está informando la cruda realidad de una institución tan importante para nuestro país. En verdad, las opiniones del congresista Wilson nos preocupan, ¿no? Nos ha dicho que somos responsables, ¿no?, prácticamente de lo que está aconteciendo en la biblioteca municipal, en la Biblioteca Nacional. Y todo, inclusive se ha autocriticado, ¿no? Bueno, él como es parte del Ejecutivo, que se autocritique, pues, ¿no? Y todo lo que le siguen, que se autocritique, porque nosotros sí hemos defendido los presupuestos de todos los sectores tal como nos han solicitado, al ministro de Economía y también al Ejecutivo. El problema, señor, que nosotros no hacemos la distribución del presupuesto nacional. Aquí al pueblo quiere hacer ver de que el Congreso de la República hace la distribución de los dineros de nuestro país, y no es así. Señor, todos nos traen ya cocinado y entonces digan, aprueben. Si no aprueban, igual es el presidente de la República, la va a aprobar. Y aquí, señor, cuando nosotros planteamos, hágase una distribución equitativa, real y veraz, no nos lo permite, porque lamentablemente hay una mayoría
en el Congreso de la República, que representa al Ejecutivo, y entonces, amén, amén, y todos los años. Y por eso el señor Mujica tiene que saber que el Congreso de la República no es responsable de esto, porque la hemos denunciado permanentemente. Por lo menos el que habla la ha denunciado hasta en el último día de la aprobación del presupuesto, de que no se está atendiendo la demanda del pueblo ni de las instituciones más importantes de nuestro país. Y nunca nos hemos opuesto a regularizar la situación de los trabajadores, ni nunca hemos minimizado lo poco que ganan ellos, el sueldo de hambre que perciben ellos. Siempre hemos dicho, señor, mejórese y dele las facilidades al trabajador y páguele un buen sueldo para que cumpla su función. Sin embargo, pues hay un ejecutivo que nos trae cada año el presupuesto nacional y entonces nosotros tenemos que pelear allí, ni soles más ni soles menos, pero exactamente hay que aprobarlas tal como manda el Ejecutivo. Así lo ha dicho el congresista Luisa. Y aquí no tenemos por qué nosotros señalar autocríticamente que somos responsables del mismo. No lo somos, señor, si somos parte del sistema, de repente, pero como congresistas no. Por eso, lo que ha dicho la congresista Supa es verdad. Hasta el último día de la aprobación de los mismos, hemos ido alcanzando inclusive documentos firmados para que el señor ministro de Economía atienda la demanda de las instituciones y sobre todo de las peticiones, por ejemplo, como el de la Biblioteca Nacional. Y usted, señor, usted es un gerente, usted es un director de una organización como es la Biblioteca Nacional, tiene que denunciar permanentemente el abuso que se está cometiendo. No puede permitirse que se pierdan tantos bienes nacionales. Usted cuando el Ejecutivo o el señor Ministro de Cultura no le atiende su demanda, tiene que renunciar. ¿Por qué? Porque si no está afectando prácticamente a toda una institución. Entonces, señor, que aquí no se diga que el Congreso de la República es responsable de lo que pasa actualmente en la Biblioteca Nacional. Aquí, señor, el Ejecutivo, y fíjese cuánto está pidiendo el señor Mujica. 1.100.000, 2 millones, 1.900.000, más 15 millones. Señor, y seguro que el señor Mujica con este dinero haría muchas obras, mejoraría inmensamente la Biblioteca Nacional. Prácticamente, como ha dicho el congresista Luisa, en época de bonanza económica, que públicamente ha señalado el señor presidente de la República por los créditos suplementarios. Es posible que no haya porque nos anuncian de que ya se ha rebajado el IGB, por lo tanto no va a haber. De manera que no estemos esperando eso. El Ejecutivo tiene que resolver con los dineros que actualmente tienen. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, congresista. El último participante, la congresista Marta Acosta. Gracias, presidenta. Yo no puedo con agrado saludar a un funcionario donde nos trae, presidenta, una problemática que ya está al cierre del gobierno. Acá faltaba ponerle alfombra para decirle que todas las cosas están bien. Y creo que eso no debemos de permitir. No podemos ser permisivos, presidenta. Estamos en una comisión de educación donde esperábamos esta mañana la presencia del ministro de Cultura para que con responsabilidad política dé la cara y diga qué es lo que está pasando en este sector. No es posible que se diga solamente que se pierde, presidenta, digamos con nombre propio, se roban. No es pérdida. Pérdida puede ser una hoja. Cuando se habla de colecciones, no podemos hablar de pérdida, es de robo. Presidenta, ¿de qué colecciones estamos hablando? De Andrés Avelino Cáceres. ¿Quién es Avelino Cáceres? El brujo de los Andes. Es el patrono de la Armada de Infantería del Ejército Peruano. ¿Quién fue Avelino Cáceres? 3 veces presidente del Perú en el siglo XIX. Es un héroe nacional. Es el que lideró la resistencia en la Sierra Central contra los ocupantes de Chile durante la Guerra del Pacífico. Esa colección se ha perdido, esa colección lo han robado. ¿De quién también qué colección también se han robado? De Raúl Porras Barrenechea. Tenemos en el hemiciclo Porras Barrenechea y se han robado la colección de Porras Barrenechea. ¿Qué hizo Porras Barrenechea? La historia de los límites del Perú en 1930. Esa colección ya no contamos. También la colección de Manuel Cisneros Sánchez, que es un cronista, un periodista del diario La Crónica, que en su momento abordó los temas políticos. Presidenta,
se nos viene a decir de que el sistema Sabini fue manipulado. ¿Y qué se hizo si se manipuló? ¿Qué acciones se tomaron si se manipuló? Y también otro dato que nos informan, que el sistema Avisnet no se ha implementado porque se suspendió el contrato. Entonces estamos en nada, Presidenta. Y que finalmente se nos dice que recién van a elaborar los diferentes documentos, como ese ROF, el MOF, el CAP. Ya están de salida, pero recién lo están elaborando, porque no está terminado, lo están elaborando. Presidenta, yo creo que esta situación, eso sí uso ya repetir lo que los otros congresistas lo han señalado. Yo creo que esta comisión debe de determinar una comisión investigadora que alcance a la gestión anteriores al año 2000. Porque acá se nos ha señalado que estos informes datan del 2001. Entonces, ¿en qué época se robaron? Y ya tenemos los anteriores, Presidenta. Yo creo que hemos sido desafortunados en tener directores que han estado bajo la conducción de esta importante biblioteca, que no han sabido hacer la gestión. Lamentablemente tenemos estos hechos, tenemos estos bienes de Machu Picchu que se llevan, que no retornan, porque tenemos la calidad de funcionarios que no saben hacer su tarea. ¿Cuántos empleados públicos hay? No es poca. Nos hablan ahora que el tema de robo no es un problema presupuestal. O díganme ustedes si por falta de presupuesto justifica un robo. No, Presidenta. Abordemos la cosa con la dimensión que tiene. El presupuesto se aborda en la Comisión de Presupuesto, también acá, pero eso no justifica los robos. Presidenta, solicito que se constituya una comisión investigadora. Creo que es responsabilidad de este Congreso saliente, por lo menos que haga esa función y haga que las cosas se pongan en orden. Y destacar con nombre propio quiénes han hecho esa sustracción, porque no es sustracción. Colecciones no se pueden llevar, Presidenta. Es indignante que estemos en estos escenarios y bueno, que tengamos que ponerle alfombra, como digo, y decir, bueno, pues si les damos el presupuesto que es de 4.900.000, se va a solucionar el tema. No, Presidenta. El Congreso le puede dar los 4.900 o el Ejecutivo ha debido de prever eso, pero eso no va a subsanar, eso no va a remediar los robos. Y esto, de lo que se sabe, y que otros documentos no obrarán en nuestro poder. Gracias. Gracias, congresista. Vamos a dar la palabra al señor Mujica para que pueda responder a las preguntas de todos los congresistas. Señor Mujica tiene la palabra para que usted pueda responder todas las preguntas de todos los congresistas que ha sido correspondiente. Tiene la palabra. Muchas gracias. Trataré de responder todas las preguntas, aunque no sé si tenga todas las respuestas. Recuerden que yo soy relativamente nuevo, recién he ingresado a la Biblioteca Nacional hace 5 meses y esta es un poco la situación que yo he encontrado y que yo he heredado. Empezaré con las inquietudes del congresista Johnny Lescano. Él me pregunta ¿qué pasó? ¿Qué se hizo una vez que se descubrió el intento de robo de los manuscritos Cáceres? Recuerden ustedes que por lo menos ese lote no llegó a salir de la Biblioteca Nacional, o sea que estrictamente hablando no podemos hablar de un robo, pero sí estaba en vías de ser robado porque estaba dentro de un basurero en la azotea del 4º piso, ¿no? La parte gravísima es que se produce el robo el día antes que yo juramente como nuevo director nacional y a mí no se me informa nada por 54 días. O sea, ese es un tema fundamental porque el grupo de bibliotecólogas, de técnicos que me acompañaban en ese momento y que estaban incluso en cargos de confianza y que yo también he heredado, ellas sí sabían que se había producido el robo y no me lo comunican, ¿no? Y un poco la tónica de la Biblioteca Nacional es que los trapos sucios se lavan en casa, porque después se dicen de que una vez que la noticia llega al Congreso, la noticia se politiza.
y al final las bibliotecólogas honestas, las bibliotecólogas que viven una vida sacrificada, terminan pagando por pecadores, ¿no? Entonces, no crean ustedes que esta ha sido una decisión fácil. Para mí ha sido una decisión muy difícil, porque soy yo el que tengo que volver ahora y mirar a las bibliotecarias que trabajan conmigo y a los técnicos, y que ellos sienten que yo los estoy traicionando por el simple hecho de venir acá y contarles lo que está sucediendo. Definitivamente hay un grupo dentro de la propia biblioteca de mantener el status quo. No quieren el cambio. Quiero que lo sepan ustedes bien clarito, ¿ya? ¿Por qué me ocultaron el robo de Cáceres por 54 días? ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿Por qué se bloqueó APSISNet? ¿Por qué se perdieron los datos de Sabine? ¿Por qué aparecen y llegan cartas anónimas que hablan mal de los exdirectores? Cuando yo he llegado a la Biblioteca Nacional estaba prácticamente fragmentada en 4 sindicatos. Nosotros tenemos 4 sindicatos y entre ellos se tienen odios africanos. Hemos tenido que hacer una labor de psicólogo para lograr que estos 4 sindicatos, que a su vez controlaban 4 áreas distintas, pudiesen dialogar entre ellos. Fue gracias a una cena, a una función gratuita que dio el payaso Pitillo, que pudimos recaudar fondos para juntar a todos los trabajadores de todo orden, desde los guardianes, no obviamente los que custodiaban la biblioteca ese día, pero y hasta la directiva, para que todos cenaran en un restaurante, en un chifa. Y eso no había sucedido por muchísimos años. O sea, tenemos un problema laboral gravísimo, e incluso desde un punto de vista psicológico creo que la gran mayoría de los trabajadores estaba deprimido cuando ingresamos, ¿no? Luego es muy interesante, yo cuando hice la denuncia invité a 2 exdirectores, al doctor Hugo Neira y al doctor Silencio López, que pertenecen a distintas tiendas políticas, además, para que ellos me acompañaran. Aquí se pregunta si es un problema de gerencia. Es un problema, yo les diría, casi estructural de la propia Biblioteca Nacional. Ahí Hugo Neira declaró que un grupo de bibliotecarias impidió que él hiciera el inventario. Y esto lo dijo delante de la prensa. O sea, eso es algo gravísimo. No sé si ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando. Los libros no están desapareciendo porque van los usuarios con una Gillette en el bolsillo y simplemente se vuelan los grabados de los libros antiguos. O sea, es lo que se tiene que investigar definitivamente. Hay un problema interno de seguridad con los trabajadores de la propia biblioteca. No sé si un grupo pequeño, un grupo grande, ¿qué les puedo decir, no? Yo, al enterarme a los 45 días, inicié las investigaciones. Inmediatamente, además, me dio indignación, la misma indignación que tienen ustedes, y por supuesto en estos momentos hay un proceso penal ante la 45 Fiscalía, donde están los nombres de todo un grupo de personas, desde trabajadores medios hasta personas que han ocupado cargos muy importantes, y está ahí. O sea, caiga quien caiga. Ese es mi lema, ¿ya? Pero sí quiero que tomen en consideración de estas guerras intestinas dentro de la propia biblioteca. Luego, con relación a los comentarios del congresista Rafael Vázquez, bueno, el crédito FAT, yo quiero decirles de que cuando he cerrado la biblioteca por 3 meses para hacer el inventario, he recibido el apoyo incondicional del ministro Juan Ocio. Él es un hombre muy honesto, él también es nuevo en el cargo y de alguna manera yo creo que estoy en una situación privilegiada, porque la Biblioteca Nacional ahora está bajo la jurisprudencia de un nuevo ministerio que tiene todo el empuje y todo el deseo de limpiar la casa, ¿ya? Y eso es lo que se me ha pedido que haga y eso es lo que estoy haciendo.
¿no? No es una tarea titánica, porque hay vicios que he heredado que se dan desde hace muchísimos años. En cuanto al crédito FAT, a mí me consta de que el ministro Juan Ocio ha llamado delante mío a distintos ministros para darme su total apoyo. Él mejor que nadie sabe de que este crédito que salió hace tantos años y que se demora en salir, y aún no nos dicen cuáles son las razones técnicas por las cuales este crédito aún no es aprobado, ¿no? La verdad es que el crédito se licitó, se adjudicó a la Biblioteca Nacional, fue aprobado en Consejo de Ministros en España, fue aprobado por el Perú y sin embargo no se nos dan los fondos. Ojo, a nosotros no se nos iba a dar un sol, ni un dólar, ni un euro. Simplemente se nos iba a equipar la Biblioteca Nacional con todo lo que la nueva sede requiere, que es el sistema de seguridad, que son las cámaras de las computadoras para tener un sistema moderno, que es los sistemas de seguridad que son fundamentales. Lo que nos han dado es un carro último modelo, que es este edificio maravilloso y modernísimo que se ha ganado un montón de premios, ¿no? Pero sin motor. Entonces, claro, es una maravilla estar ahí, pero es una responsabilidad titánica. Y para colmo estamos dentro de la administración pública. Entonces hay periodistas que me dicen, bueno, ustedes tienen nombres, tienen indicios, el sentido común dice tal cosa, sí, pues, pero yo no puedo meter con mi sentido común a nadie en la cárcel, necesito pruebas y evidencias, ¿no? Y por eso es que he hecho público esta denuncia, porque creo que todos ustedes, el Congreso de la República, y sobre todo la opinión pública, tienen que saber cuál es nuestra situación. Yo no puedo callar, no puedo sostener un silencio cómplice, ¿no? Esa es la verdad. En cuanto a los comentarios del congresista Luis Galardeta, yo le agradezco muchísimo el apoyo y nada, un poco reiterar que yo también estoy a la espera que el Consejo de Ministros tome conciencia de la importancia de apoyar a la Biblioteca Nacional. Por más que sea director de la Biblioteca Nacional, yo personalmente no puedo convencer a los ministros para que ellos tomen una decisión determinada, está fuera de mi alcance. Y luego me preguntó sobre también si habían responsables, el tema está en investigación en la 45 Fiscalía, no puedo dar nombres. Y en cuanto al acceso de las regiones a la información de la Biblioteca Nacional, bueno, uno de los proyectos que tenemos es precisamente la digitalización de los fondos antiguos, a fin que nuestros fondos puedan ser consultados desde áreas remotas, ¿no? Y luego también estamos en conversación con algunos gobiernos regionales, ¿no? Sobre todo con el gobierno de Ayacucho, que nos han visitado y que quieren que les demos apoyo técnico en Ayacucho. Estamos a punto de firmar un convenio con ellos, incluso quieren ellos vincular el proyecto de una biblioteca, de un apoyo a la Biblioteca Nacional en Ayacucho, también para promover el quechua como un idioma fundamental. Y por supuesto que nosotros le estamos dando todo el apoyo que sea necesario. En cuanto a los comentarios del congresista Rafael Vázquez, si esto es un problema de gerencia, si hay un personal adecuado, si hay bonificaciones, bueno, tenemos un problema gravísimo con los honorarios de los bibliotecarios, esa es la verdad. A los empleados de la Biblioteca Nacional no se les homologó los incentivos cuando se les debió dar, y esto ha significado que de todas las instituciones del Estado los funcionarios de la biblioteca son probablemente los que menos fondos reciben, ¿no? E incluso pese a que la gran mayoría de los trabajadores es gente sacrificada y comprometida. Y ese es uno de los problemas con poder contratar
gente idónea para los cargos, porque se les paga 1.000 soles, 1.500 soles a un bibliotecario espléndido y al cuarto mes ya una universidad local les está pagando 6.000 soles, 7.000 soles, y entonces hay una deserción de cargos, ¿no? Y realmente la gente que se queda ahí lo hacen heroicamente. Unos saben de que si hay robos pueden ser acusados ellos, siendo ellos totalmente inocentes, y sin embargo sostienen por amor a la biblioteca, por amor a los libros y por amor al Perú, ¿no? Sí tenemos que hacer una reingeniería estructural de la biblioteca. Luego, el congresista Luis Wilson, bueno, nos ha dado su apoyo y le soy muy agradecido, y les puedo asegurar que no es fácil para mí estar acá contándoles esto. En cuanto al tema, a las observaciones de Osvaldo Luzaro, el congresista, disculpe, efectivamente el tema Sabine es un tema gravísimo y sintomático. El sistema fue manipulado desde dentro de la Biblioteca Nacional, fue forzado, sin conocimiento de los propios dueños de Sabine, o sea, no, las personas, los funcionarios de la BNP que hicieron esto, lo hicieron sin el conocimiento de los dueños, lo cual es totalmente ilegal, y no se hizo un backup. ¿Un error involuntario? Bueno, el asunto es que se inició un proceso judicial y tengo entendido que prescribió. Nadie le hizo el seguimiento. Esto no ha sido durante mi gestión, obviamente, ¿no? Pero es algo que también creo que ustedes tienen que saber, ¿no? O sea, los problemas de fondo son de otro orden. No sé si me dejo entender, ¿no? O sea, ya si sucede esto a nivel del propio software de la biblioteca, ¿de qué estamos hablando? En cuanto al congresista Saldaña, yo comparto totalmente su indignación, pero no me grite, no es culpa mía. Yo he venido acá para contarle la experiencia que estoy viviendo como director nacional. Yo le puedo enviar a usted toda la información que usted requiera sobre lo que está sucediendo dentro de la biblioteca, y más bien vengo para rogarle para que me dé su apoyo y su ayuda. En cuanto al congresista Marta Acosta, yo entiendo que usted hubiera preferido que venga Juan Ocio. Aparentemente lo han invitado a esta sesión con pocos días de antelación y él ya en su agenda él ya tenía otros compromisos programados. Yo no espero ningún tipo de alfombra roja. Esta es una noche oscura para la Biblioteca Nacional y para el Perú, para los peruanos, para los investigadores. Yo soy historiador de profesión, no soy político, ni me interesa ningún cargo político, y justamente acudo a ustedes para que tomen conciencia y para que apoyen, porque esto está para mí por encima de las ideologías de los partidos políticos. Este es un problema nacional, no es un problema ideológico ni partidario, ¿no? Y espero que no se politice, y por eso es que le rogué a Hugo Neira y a Sinesio López para que me acompañen. Ellos pertenecen a otras tiendas políticas, incluso creo que hay diferencias ideológicas entre ellos, y sin embargo los tres, cuando hemos hecho la conferencia de prensa, hemos contado nuestras experiencias de gestión. Y ha sido muy interesante, ¿no? Porque ahí nomás hay más de 10 años de gestión y es una situación magra, esa es la verdad. Es obvio que el robo no es por un problema de presupuesto, pero también es verdad que sin presupuesto no tenemos los recursos para poder custodiar los fondos bibliográficos que están bajo nuestra responsabilidad, ¿no? Y entonces, si bien una cosa no es causal de la otra, sí está vinculada. Sí. Congresista Luis Saldaña le está pidiendo una interrupción. Tiene la palabra. Sí, congresista. Sí, a través de la presidencia. En verdad, no acostumbro absolutamente a gritar a ninguna autoridad, menos a un director,
de tanta importancia en nuestro país, solo que hablamos en voz alta, que es totalmente diferente, y si usted ha entendido de que yo le he gritado, le pido 1000 disculpas. No, al contrario. Yo comparto su indignación, se lo puedo asegurar. Entonces, no hay diálogo, señores. Sí, señora presidenta, yo más bien felicito la valentía con la cual nos está señalando el señor Mujica la situación actual de la Biblioteca Nacional. Pero igual nosotros hemos señalado a las personas, ¿no?, que quieren autocriticarse cuando ellos han traído el presupuesto y no han querido atender las demandas, como la de la institución que usted dirige, señor Mujica. De manera que las cosas deben estar claras. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo sus palabras. Señora Mujica, concluya, por favor. Sí, eso es un poco lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, yo le voy a agradecer muchísimo al señor Mujica la presidencia de la Comisión de Educación. Señor congresista, voy a suplicar que no se retiren porque estamos acá con los señores que han venido de muy lejos. Los profesores que van a poner su denuncia y creo que hay que recibirles. Voy a agradecer. Señores, yo no tengo la culpa. Voy a suspender brevemente que se retire el señor director, pero de todas maneras alegando que sí, la presidencia va a accionar para que se investigue estos hechos de el robo de la Biblioteca Nacional.